Cordial saludo. A continuación vamos a hacer presentación de la realización de la actividad colaborativa fase 3 grupal, realizada por las compañeras Andrea Carreño, Laura Hernández, Marya Aguilar y quien les habla Orlando Jaimes, del curso de Psicología Social del grupo PSB 5, presentado a la tutora magíster en Psicología, Lady Joana Plata Osma. El hecho social es la pandemia del COVID-19 y a continuación les voy a hablar sobre los sesgos cognitivos, cómo podemos evidenciar el concepto del sesgo de confirmación. Y les daré un ejemplo. Es típico de la gente escéptica este sesgo, que a pesar de las múltiples pruebas sigue repitiendo que el COVID-19 es como una gripe. Al pensar así, solo se fijarán en las noticias y opiniones que refuerzan esa creencia. Aunque sean referencias aisladas que vayan en contra de las tantas evidencias científicas que demuestren lo contrario. Otro de los sesgos importantes sobre esta temática, sobre el sesgo de la disponibilidad, podemos también evidenciar como tal el concepto. En este sesgo de la disponibilidad, es en el caso de la epidemia del COVID-19, si no se conoce a nadie que esté enfermo, es posible que se subestime la prevalencia de la enfermedad y sea menos probable que se siga las pautas de salud. La subestimación del riesgo para las personas que no han experimentado una enfermedad grave es especialmente notable para la pandemia. Las personas de bajo riesgo, conocidas como jóvenes e invencibles, suelen subestimar su posible contribución al riesgo de transmisión de enfermedades y su impacto en la población porque no hay casos graves en su entorno. Otro de los sesgos que se presentaron sobre esta temática es el sesgo optimista o ilusión de optimismo. En este sesgo optimista es adaptativo y se refuerza a sí mismo, pero el exceso de optimismo no se acopla con la prevención. Las personas muy optimistas nunca se preparan para lo peor. Presuponer que no se iban a contagiar era poco realista, pero mucha gente creía eso, lo que hace que les costara tanto tomarse en serio los riesgos. Si el individuo considera mejor, más fuerte y resistente al COVID-19 que el promedio, entonces es más probable que se descuide más que el promedio, porque supone que la ocurrencia de este evento negativo para uno es mucho menor que para los demás. Bueno, otro tema que abordaremos en esta presentación de psicología social, pues es el tema de la atribución. Y bueno, ¿la atribución qué es? Es un proceso psicológico en el que se implica pues hacer una inferencia sobre las causas de los eventos o comportamientos observados en el entorno. Llevando ya esta terminología al contexto del COVID-19, la atribución pues se refiere a cómo esas personas interpretan y explican esos eventos relacionados con la pandemia, tales como el contagio, el tratamiento, la propagación o el impacto económico, entre otros. Uno de los tipos de atribución que podemos encontrar es el tipo de atribución externa o situacional. ¿Este a qué se refiere? A la tendencia de las personas a explicar el comportamiento o los eventos en términos de factores externos o situacionales en lugar de atribuirlos a factores internos o disposicionales. En el contexto, pues ya del COVID-19, la atribución externa se puede explicar desde la siguiente manera. Ejemplo, supongamos que alguien se niega pues a usar la mascarilla en público, en lugar de atribuir pues esta conducta, ya sea la personalidad o actitud de la persona, podemos aplicar la atribución externa y considerar ya esto a factores situacionales que pueden influir en su comportamiento. Algunos ejemplos que podemos incluir son: la persona podría haber olvidado la mascarilla en casa, la persona podría estar experimentando un tipo de ansiedad o claustrofobia al usar la mascarilla. Es importante resaltar y tener en cuenta que esta atribución externa no siempre es la explicación pues más precisa o completa del comportamiento de los eventos. Sin embargo, en el contexto de COVID-19, la atribución externa puede ser una herramienta útil para poder nosotros entender y abordar el comportamiento de las personas en relación con la pandemia. El otro tipo de distribución que podemos encontrar de atribución es la interna o disposicional. ¿Y esta a qué se refiere? Pues a esa tendencia a explicar el comportamiento de alguien ya en función de sus características personales, que son como su personalidad o sus habilidades. Un ejemplo claro es, supongamos que alguien contrae COVID-19 después de haber asistido pues a una reunión social, en lugar de atribuir esta situación a factores externos como la falta de medidas preventivas, en lugar
de la reunión o la propagación del virus en la comunidad, podemos aplicar la atribución interna o disposicional y considerar las características personales de la persona que asistió a la reunión, y algunos ejemplos claros que podemos tener es: la persona pudo haber ignorado las recomendaciones de la salud pública y haber asistido a la reunión a pesar de saber que podía ser peligroso. La persona pudo haber tenido una actitud negativa hacia las medidas preventivas como el uso de mascarillas o el distanciamiento físico. Como último, hay que resaltar y recordar que la atribución interna o disposicional no siempre es precisa, ya que a menudo pues hay múltiples factores que contribuyen a un resultado o comportamiento. Además, la atribución interna o disposicional también puede estar ya influenciada por prejuicios o falta de información. Por lo tanto, es importante pues evaluar cada situación con objetividad y considerar los múltiples factores antes de hacer una atribución. Bueno, en cuanto a los estereotipos, prejuicio y discriminación, podemos entender que la discriminación se trata de separar, distinguir o diferenciar una cosa de la otra. Un claro ejemplo en cuanto al COVID era cuando una persona era diagnosticada por COVID, el médico lo mandaba a aislar. Esa persona no lo hacía debido al miedo que sentía de ser discriminado, de que no le hablaran o lo rechazaran. Tenemos claro que la discriminación tiende a tener una actitud injusta contra las personas, y por eso ellos evitaban de que se enteraran de que ellos estaban enfermos. En cuanto al prejuicio, podemos entender que dan juicio de valor realizado de una forma anticipada sin ni siquiera comprobarlo hacia una persona o hacia un grupo. Asimismo pasaban con las personas por el simplemente de toser, entonces ya estaban diciendo tiene COVID. Entonces se sentían rechazados, discriminados, y por lo tanto el prejuicio tiende a dar esa forma anticipada errada. En cuanto a los estereotipos, podemos entender que los estereotipos tienen una función muy importante para el individuo a la hora de que le facilita la identidad social, tomar conciencia de poder pertenecer a un grupo social y poderse sentir integrado en este grupo. Un claro ejemplo en este estereotipo es el siguiente, y era cuando una persona le daba a su papá y a su mamá les daba COVID, todos se alertaban, estaban pendientes, pero el caso contrario era cuando tenían un hermano, sentían temor y estaban pendientes, pero poco a poco se iban aislando para no contaminarse. Pero si el hermano se contagiaba y llegaba a infectarse más sus pulmones, tenía más dificultad para respirar y era internado en COVID y en el área UCI, ahí sí todos se preocupaban, ahí sí todos querían estar cerca de él, acostarse al lado de él, ayudarlo. Entonces, esos tipos de estereotipos también van en la clasificación del querer a una persona. Bueno, compañero, entonces con nosotros la compañera Andrea. Bueno, ya como han hablado mis compañeros, el tema pues que nosotros escogimos para hacer esta actividad es el de la pandemia del COVID-19. Ya ellos hablaron de sesgos, hablaron de atribución, y ya la última compañera también habló de estereotipos. Yo pues les voy a hablar de los comportamientos o conductas sociales presentados durante esta pandemia. Para iniciar con ello, pues vamos a entender que los seres humanos somos entidades biopsicosociales, lo que quiere decir que en cada uno de nosotros coexisten componentes de índole tanto biológico, psicológico y social. En lo que aspecta al comportamiento social, nos habla de que este será una mezcla del resultado de la fusión entre las características genéticas, que viene siendo pues el ADN, y los factores del medio que rodean a los individuos según Bandura. Tengamos también en cuenta que la conducta y los comportamientos sociales están soportados en 5 teorías, pero vamos a traer a colación la teoría de la influencia social, que pues es la teoría mediante el proceso psicológico social en el cual uno o varios sujetos influyen en el comportamiento de las demás personas. Además de ello, también es importante resaltar las características de las conductas. Nos habla que las conductas son observables, es una acción o reacción a estímulos tanto externos como internos. Puede ser modificada, una conducta puede ser modificada mediante un modelamiento, eso influenciada por la composición genética de un organismo o por la experiencia, y además de eso una conducta puede ser medible. Tengamos acá en cuenta la pandemia del COVID-19,
Representa una crisis de salud global masiva, debido a que la crisis requiere un cambio de comportamiento a gran escala y supone una carga psicológica importante para las personas. Se pueden utilizar los conocimientos de las ciencias sociales y del comportamiento para ayudar a alinear el comportamiento humano con las recomendaciones epidemiológicas y de los expertos. Bueno, acá vamos a resaltar nosotros como las conductas o los comportamientos presentados en las personas durante esta pandemia. Nos habla que el COVID-19 van desde los comportamientos sociales colectivos que se generaron en los seres humanos con la pandemia, ya sean de tipo conductual, la cohesión social o cultural. Unas de comportamientos que se presentaron, entonces encontramos las conductas agresivas, la impulsividad, el altruismo y las conductas obsesivas.